quiero continuar hablando del autismo a lo largo de este mes de abril 2025, porque si bien ayer el 2 de abril fue el día de la concienciación sobre el autismo, el mes entero es el día de la aceptación del autismo, que es lo que mola. La diferencia entre la concienciación y la aceptación es un poco como decir un paso necesario, pero que hay más pasos después. Conformarnos con la mera concienciación y no apuntar hacia la aceptación sería como decir la barrabasada de no, es que como las mujeres ya pueden votar, ya para qué más. Estaba muy bien abogar porque las mujeres votasen. Ahora que ya votan, hay que seguir hacia lo siguiente. Pues lo mismo con el autismo y con la aceptación. Hay que hacer hueco porque lo que hace a una sociedad rica es la variedad. Hoy quiero hablar, que es el Día Mundial del Arco Iris, de cómo mucha gente con ideas de dar de comer aparte odia el símbolo del arco iris dentro de un símbolo del infinito, porque dicen que se parece demasiado a las cosas del LGTBQ+. Estaban muy contentos con su color azul y de ahí no los saques. También hay que decir que técnicamente el símbolo del infinito con los colores del arco iris no sería tanto del autismo en sí, sino de la neurodiversidad. Dentro de la neurodiversidad estamos todas las personas. No se trata de que los autistas, etcétera, seamos neurodiversos. Todas las personas del planeta Tierra somos neurodiversos. En todo caso, las personas con TDA, con síndrome de Down, autistas también, etcétera, somos neurodivergentes. Que esto hay mucha gente de buenísimas intenciones que se pone a decir es que nuestra familia es neurodiversa, porque tengo un hijo neurodiverso y con eso ya entramos en el cupo. No, propiamente dicho, todas las personas somos neurodiversas, pero solamente unos pocos somos neurodivergentes. Diagrama de Venn, por favor. La mayoría de los autistas odiamos y rechazamos que se nos asocie el color azul porque en un primer momento vino forzado por parte de asociaciones que nada más querían lucrarse o directamente aniquilarnos. Es gente que en lugar de buscar que se nos dé apoyos en la sociedad, lo que quieren es encontrar cómo detectar el autismo antes del nacimiento para poder eliminarnos a todos. Entonces, cuando vemos iniciativas en las que se dice ilumina de color azul la vida, y lo único que sentimos es que están como estrangulándote con una sonrisa. En cambio, otras iniciativas como el color rojo está muy bien. Me agrada el color rojo. Apenas tengo una camiseta o dos de ese color. Puede que algo de ropa interior, pero eso no lo voy a enseñar. Me gusta más el color rojo para el autismo que el color dorado. Simplemente porque aunque el color dorado es más hermoso y también tiene que ver con Aurum, equiparándonos a los autistas con personas de oro, ¿a quién no le gustaría? La razón de que no me guste el oro es porque sí, en una camiseta que te compres es muy hermoso, pero a la hora de hacer pancartas o hacer dibujitos, ¿cómo dibujas el oro? Necesitas más de un color para poder replicar el color oro. Por eso yo directamente tiro a el paraguas de la neurodivergencia, porque prefiero hacer amigos con esquizofrenia, qué sé yo, antes que andar diciendo no, yo soy autista y ya está. Y que nadie más entre aquí. No sé, se me hace más sencillo andar aceptando a las personas tal como sean, me vengan como me vengan, antes que andar diciendo no, pero tú cómo eres. A ver, enséñame la etiqueta. Bueno, pues hablando del autismo y el arco iris, quería contar una anécdota
que a día de hoy lo cuento con risa, pero en su día me pareció inquietante. Resulta que conocí a un tipo que pertenecía a una secta hinduista, era Sahaya Yoga. Esta gente se pone a hacer talleres de yoga gratuitos, pero claro, las cosas que te dicen que te sirven y que seguramente hasta son verdad, solamente son las cosas que te dicen durante las primeras sesiones. Cuando ya este hombre tomó las suficientes confianzas conmigo, me dijo: es que esto de la diversidad sexual, esto no es más que malos espíritus. Malos espíritus que poseen a la gente y que hacen que caigan en la tentación. Y yo pensando, esto es muy violento. Esto es muy violento porque supondría que la mayoría de mis amistades en realidad son una panda de poseídos. Con este tipo de personas, con este tipo de opiniones te vas a encontrar en la mayoría de los foros sobre autismo. Está la gente que entra directamente a desinformar. Y hay muchos foros que lo que quieren es permitir el paso a cualquiera para que haya un diálogo, pero para que haya un diálogo es preciso que la gente que viene con prejuicios se quede en la puerta, porque la gente que entra con prejuicios no se limpia los zapatos antes de entrar, quiere embarrar todo, y por tanto creo que hay que tener unos ciertos valores y unos ciertos conceptos previos de los que partir. El de la aceptación de la diversidad en sí, sea del tipo que sea. No puedes decir igualdad para todos y para todas y luego no aceptar otro tipo de variedad. Las personas o nos aceptamos a todas o no puede haber nadie.